Hola, bienvenidos a Argentina, Origen e Historia. Hoy les presentamos el capítulo número 1, Descubrimiento de nuestras tierras. A fines del siglo XV, el Reino de Portugal era el más alejado de las rutas comerciales de Europa, y estaban teniendo problemas en cruzar los caminos que ya estaban establecidos para comerciar con Oriente y la India. Debían cruzar por los reinos de Castilla y Aragón, con el cual se encontraban en paz a raíz de un tratado, pero este reino se encontraba en guerra con el Reino de Granada y en su lucha por expulsar a los moros y a los judíos, y era un territorio difícil de cruzar. Los portugueses no tenían buena relación con los reinos de la zona de Francia, ni con los de la zona de Italia, con lo que tampoco era una opción saltando Castilla y Aragón. Las rutas del Mediterráneo se encontraban dominadas por genoveses y venecianos. Tampoco tenían una opción directa por mar. Cruzar por la península de Arabia era costoso si viajaban por tierras del norte de África. Por la zona de Constantinopla ya no era posible cruzar para cualquier pueblo. Los otomanos tenían acuerdos con los genoveses y no dejaban cruzar a cualquiera. De todas formas, Portugal intentaba dos rutas. Una era navegando por el Mediterráneo, tratando de llegar al Nilo, sin ser objetivo de genoveses o venecianos. La otra era cruzar a África y caminar por el desierto hasta el Cairo, subir por el Nilo y cruzar por el Mar Rojo o la península de Sinaí. Hacían parate en Judea o en Santa Catalina del Monte de Sinaí, que era un pueblo importante. Iban luego hasta la Meca y continuaban hasta Calcuta. Toda esta ruta era bastante costosa y en todo camino pagaban derechos de cruce o eran asaltados, o no llegaban con los suficientes víveres para toda la travesía. En estas fechas, los genoveses estaban muy firmes y armados, y también controlaban las rutas por el Nilo y el Mar Rojo. Todo esto impulsó al rey de Portugal a buscar alternativas de comercio y de rutas comerciales con el Oriente e India. A pesar de tener un fuerte comercio con la isla de Gran Bretaña por mar, no era una de las rutas importantes de comercio de la época. Portugal, al tener vasta y amplia experiencia en el mar, tenían mejores embarcaciones, menos costosas y más rápidas, con lo cual el rey de Portugal decidió comenzar a financiar exploraciones en costas africanas para expandir el reino y lograr otras rutas de comercio. Portugal ya poseía mapas y rutas exploradas en siglos anteriores. Hanón, el navegante que era de Cartagena ya en el siglo V, había logrado recorrer las costas de Marruecos hasta llegar a Gabón. También se conocían mapas y relatos de la circunnavegación fenicia de África. Estos contaban que en épocas de Heródoto, expediciones proporcionadas por el faraón Necao II lograron recorrer toda la costa de África hasta dar toda la vuelta al continente. Incluso el faraón quiso construir un canal para unir el Nilo, el Mar Rojo y el Mediterráneo y poder abrir la navegación a todas las costas africanas. A principios del siglo XV, Enrique el Navegante fue un duque portugués hijo, sobrino y tío de reyes, que tenía el privilegio de ser encomendado a la tarea de monopolizar las exploraciones marítimas. Fue el primero que se embarcó a recorrer las costas africanas en busca de nuevas tierras para la expansión portuguesa y fue el creador de las carabelas como nuevo tipo de embarcación. Estas embarcaciones eran más rápidas y soportaban más peso y permitían transportar más cantidad de personas y equipaje. Él fue quien conquistó Ceuta y Gibraltar, y utilizó estos puntos estratégicos para el comercio por el Mediterráneo y para el tráfico de esclavos africanos. Gracias a él se conquistaron los archipiélagos e islas de Madeira, las Islas Azores, también conquistó Tánger y el Cabo Bojador, Cabo Verde, entre otros. Luego de su muerte, motivó a nuevos exploradores a que sigan explorando las costas africanas y buscando nuevos territorios y nuevas rutas comerciales. En la década del 1480, los portugueses ya habían conquistado hasta Benín, y al final de esa década llegaron al Cabo de Buena Esperanza, en la actual Sudáfrica. Para ese momento, el reino de Castilla y Aragón comenzó a preocuparse por la expansión y exploración portuguesa. El rey Fernando II, el católico, decidió invertir en exploraciones y competir con Portugal. En años anteriores, el reino estaba enfocado en expulsar a los moros con continuas batallas en el sur y a los judíos con la Inquisición. Esto le había hecho perder de vista las conquistas portuguesas. También luchaba contra otros reinos de la península ibérica, los cuales habían intentado asesinarlo en varios atentados, y existían avances italianos por mar y de franceses desde el este
Aquí es cuando aparece Cristóforo Colombo, o Cristóbal Colón para el habla hispana. No se sabe bien su procedencia, entre muchas teorías, de que si fue judío, genovés, catalán, gallego, portugués o español. Lo que sí se sabe es que sus primeras vivencias como navegante fueron por el Mediterráneo en mar griego, y escribía en perfecto español con algunas tendencias en su escritura al catalán y al gallego. Se sabe que se instaló en Portugal desde joven, ya que hay evidencias escritas de su hijo que por causa de un naufragio en la costa sur de Portugal, más precisamente en Algarve, decidió quedarse allí y luego se trasladó a Lisboa. Allí trabajó como navegante y comerciante, y principalmente navegaba hacia el norte, a tierras inglesas e irlandesas. Fue donde escuchó historias y a otros navegantes que había rutas hacia el norte, que iban a islas cercanas al polo y costas de Noruega, y otras hacia el oeste, donde existían más tierras como las de Islandia. Esto lo motivó a investigar y a leer libros y escritos de científicos y navegantes griegos sobre la redondez de la Tierra, y estudiar cartografía portuguesa que archivaba notas y libros de que era posible dar la vuelta a África. Comenzaron sus ideas y motivaciones para buscar nuevas rutas al oeste, donde nadie exploraba o navegaba. En la década de 1480 se casó con una portuguesa de la alta clase, Felipa Moniz, hija de un explorador, que le abrió puertas a trabajar para nuevos comerciantes y a las altas clases de la realeza. La realeza portuguesa, entre otras cartografías antiguas, poseía la carta de Paolo dal Pozzo Toscanelli, un científico italiano que le había escrito una carta a un amigo navegante de Portugal, diciéndole que intentara un camino hacia el oeste que era posible según sus cálculos y basándose en científicos griegos, dar la vuelta a la Tierra, ya que creían que era redonda, entonces era posible llegar a las islas de las Especias, hoy Indonesia, dando la vuelta al mundo. Además dibujó con la carta un mapa basado en escritos de Marco Polo, donde indicaba qué tierras e islas debía cruzarse en el camino para llegar. Esto motivó más aún a Colón a querer viajar al oeste y llegar a las Indias y Oriente, ya que era algo en lo que Portugal estaba muy interesado en esa época. Y con insistencia a su esposa, le pidió que consiga contactos y patrocinio del rey Juan II de Portugal, lo que le llevó a conseguir entrevistas. Pero después de insistir durante 2 años, el rey dijo que no, ya que había consultado a obispos y oficiales de la realeza, y todos se negaban. Decían que era muy costoso, y no sabían si realmente podría ser logrado, y no creían que la tierra fuese redonda. Además que ya tenían expediciones por las costas de África y consideraban que eran más probables de lograr, y que seguro si recorrían toda la circunferencia de África, llegarían al otro extremo del Mar Rojo sin necesidad de ir por tierra, y seguir por mar a la India. Además que ya habían intentado desde las Azores avanzar por el Atlántico sin avistar ninguna tierra. Esta situación dicen que lo llevó a tener malas relaciones con la realeza y a buscar otras opciones de trabajo. De una forma u otra, fue que llegó a Sevilla a mediados de la década de 1480, y por conseguir varios contactos con frailes de la zona, y al encontrarse en búsqueda constante de trabajo, fue que llegó a contactarse con la reina Isabel I de Castilla, a través de uno de sus confesores. Así fue como se dirigió a las cortes para contar su proyecto de ir por el occidente. Dicen que se enteró de las ideas del rey de querer competir con Portugal. Su proyecto también fue rechazado por Castilla y Aragón, ya que querían hacer el mismo recorrido que Portugal por África. Pero la reina le dio una oportunidad y consultó para financiar su empresa. Por varios años fue negado, además que tenían miedo de incumplir con el tratado con Portugal, donde se repartían tierras marítimas, costas y establecían la paz. Colón volvió a Portugal a buscar a su hijo y a su mujer, pero ella había fallecido. Allí en Portugal, intentó de nuevo conseguir financiación para su empresa y se enteró que Portugal ya había llegado al puerto de Buena Esperanza en la actual Sudáfrica. Colón entonces decidió recorrer otros puertos y en 1491 pasó por el puerto de Granada, donde volvió a proponer su proyecto y fue nuevamente rechazado. La reina se enteró y le prometió algún día conseguir fondos para su proyecto cuando termine la guerra con Granada. La guerra finalizó pocos años después y la reina mandó a contactarlo para ofrecerle un trato,
el cual llegó a buen puerto. Colón se estableció en el puerto de Palos de la Frontera para estar lo más al oeste posible, pero tuvo problemas con los pueblerinos y con la contratación de marineros, ya que desconfiaban de él porque venía de Portugal y porque la corona le daba dinero para esa expedición. Decidieron ponerlo en contacto con el marinero Pinzón, quien lo ayudó a reclutar a los marineros y preparar la expedición, ya que era un reconocido navegante de la zona. Así fue como zarpó del puerto de Palos en 1492. Hizo posta por las Islas Canarias y decidió un rumbo recto desde allí hacia el oeste, lo que le hizo chocar con las actuales islas de Bahamas. Así fue como el reino de Castilla y Aragón, gracias a Colón, lograron descubrir nuevas tierras, aunque siempre creyeron durante los años siguientes que estaban llegando a islas y territorios cercanos a las Indias y a las islas de las Especias. Entre 1492 y 1502, el reino con Colón logró hacer 4 viajes y establecer una ruta segura hacia las nuevas tierras. El reino, gracias a las ganancias, potenció sus navíos y su inversión en las nuevas expediciones, ya que les fue demasiado fructífero. Colón creyó haber llegado a las Indias y haber confirmado la esfericidad de la tierra. Esto provocó peleas con Portugal, donde intentaron meterlo preso por violar el Tratado Marítimo y de Tierras. Esto motivó a Portugal a hacer nuevas expediciones hacia Occidente y recorriendo África para llegar a las Indias. Así se abrió una nueva competencia colonizadora entre Portugal y el Reino de Castilla y Aragón y despertó el interés de ingleses, franceses y holandeses. Aunque estos últimos dos tardaron unas décadas más en comenzar su expansión marítima. Sí, Inglaterra inició sus primeros viajes hacia el occidente y en 1497, Juan Caboto para Hispanoamérica, un marinero genovés que trabajaba para los ingleses, llegó a la actual Terranova en Canadá. Luego de que Colón había llegado a estas nuevas tierras, los reyes católicos le solicitaron al Papa dictar alguna ley que permita proteger las nuevas tierras, y así lo hizo, y les permitió al reino de Castilla y Aragón crear flotas navales de guerra para proteger las rutas. Esto alertó aún más a Portugal, y como le era imposible costear algo que permitiera competir, y además el Papa decía que ellos no podían ni navegar ni establecerse en estas tierras, decidieron firmar el famoso Tratado de Tordesillas, donde quedaba asentado que el reino de Castilla y Aragón poseería las tierras hacia el oeste y Portugal las africanas, y todas las islas ubicadas antes de las 100 leguas al oeste de Cabo Verde, que con el tiempo se modificó y se pactó en 370. Esto le permitió a Portugal seguir navegando y explorando África, hasta que logró dar toda la vuelta en 1498 del continente africano, cruzando Mozambique, y desde allí ir directo a la India, a los puertos de Calcuta y Goa, la famosa denominada Ruta del Cabo. En su primer viaje, Colón había descubierto las Bahamas, Cuba y la isla de Santo Domingo, actual República Dominicana, y Haití. En el segundo viaje recorrió gran parte de las Antillas y Puerto Rico, y armó los primeros asentamientos en la zona con gente fija. En el tercero, viajó más al sur y llegó a costas de Venezuela. Y en el último viaje llegó a Jamaica y a costas mexicanas, y de todos los países costeros hasta el Istmo de Panamá. Tras su último viaje, se estableció el territorio Nueva Castilla de Oro del Reino de Tierra Firme, que estaba conformado por territorios insulares y de continente. Entre ellos lo comprendían los actuales territorios de Bahamas, Cuba, Jamaica, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, todas las islas de las Antillas, la costa mexicana de la península de Yucatán, bajando hacia Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana, Surinam, Trinidad y Tobago, hasta el norte de Brasil. Algunos dicen que llegaron en esa instancia también a parte del norte de Perú. Hacia la década de 1500, con gran parte del territorio administrado, el rey católico decidió enviar a Vasco Núñez de Balboa para nuevas expediciones, pero en su vuelta terminó naufragando muy cerca de la isla de Cuba, y con lo que ya había conseguido de recursos compró algunas tierras para instalarse, pero tuvo problemas con los lugareños y se embarcó como polizón hacia tierras de la actual Colombia, escapando. Allí conoció a Francisco Pizarro, que era un soldado del reino, y se hicieron buenos amigos.
al ser una zona belicosa que estaba en continua pelea con los indígenas. El gobernador de ese territorio, el capitán Ojeda, decidió renunciar y escapó con todas sus tropas, pero le encomendó justamente al soldado Pizarro quedar a cargo hasta que la corona decida qué hacer con esos territorios. Le dejó a cargo a algunos soldados y pobladores, y le dijo que si en 60 días no regresaba, que se retiren. A los 50 días, los indígenas destrozaron los poblados. Entonces Pizarro, que estaba acompañado de Vasco Núñez de Balboa, decidieron irse, pero llegó un batallón a cargo del capitán Fernández Enciso. Les ordenó que se queden, porque venía con nuevas órdenes de la corona. Por su parte, Vasco Núñez de Balboa se había encomendado explorar nuevas zonas para ayudar a Pizarro y buscar un área sin indígenas. Así fue que le sugirió a Enciso y a Pizarro que se muden al norte, cerca del actual Tapón de Darién, del lado de la actual Colombia, que allí habían zonas sin presencia indígena. Allí se establecieron cerca del Golfo de Urabá, y haciendo reconocimiento de tierras, en una de las expediciones yendo hacia el oeste, descubrieron que existía otro mar, del otro lado de las tierras que el reino poseía, y comenzaron a pensar que ese mar seguramente los lleve a las Indias, ya que para ese entonces sabían que no estaban en las Indias, y que seguramente llegarían, o quizás hasta descubran otras tierras, porque toda expedición de nuevas tierras estaba siendo exitosa y muy fructífera. Después de algunas cuestiones territoriales, Vasco Núñez de Balboa quedó como gobernador de esa zona y decidió enviar a alguien a ver al rey Fernando para contar la noticia del nuevo mar y conseguir ayuda económica para explorar desde allí. Esto exaltó a los reyes católicos y decidieron iniciar nuevas exploraciones, tanto hacia occidente por el actual Pacífico, partiendo desde el Golfo de Urabá, como seguir bajando por las costas descubiertas del lado del Atlántico, ya que comenzaron muchos científicos, exploradores y navegantes a suponer que existía más al sur algún paso que se comunique con ese otro mar. Una de esas expediciones por el Atlántico fueron encomendadas a Alonso Vélez de Mendoza, quien logró recorrer gran parte de las costas brasileras hasta el Cabo de Consolación. Esto permitió abrir rutas entre el Reino, Islas Canarias, Cabo Verde y la Isla del Diablo en Guayana, y el Cabo de San Agostinho en Brasil, cerca de Recife, Natal y Maceió. Las flotas del reino, al recorrer las costas hacia el sur, se dieron cuenta que éstas siempre iban más hacia el oeste, y esto quizás quería decir que podían sobrepasar las líneas del Tratado de Tordesillas y encontrar nuevas costas que no reclamase Portugal, como así también confirmar que ambos mares se unían en algún punto y les permitiese cruzar directamente. Este marinero logró llegar al Cabo de San Agustín, donde nunca habían llegado los navegantes del reino de Castilla y Aragón, y era el último punto en manos portuguesas. Esto les demostró que las costas seguían extendiéndose más al oeste. En las siguientes expediciones, Vicente Yáñez Pinzón, que fue un navegante descubridor de las nuevas tierras en los viajes con Colón, fue el primer navegante del Reino de Castilla y Aragón en tocar suelo brasilero y adentrarse en el Amazonas y el Orinoco. También Diego de Lepe, un navegante del puerto de Palos que siguió las rutas de Pinzón, logró desembarcar en tierras mucho más al sur. Durante el mismo tiempo, un marinero portugués, Pedro Álvarez Cabral, enviado por Portugal en expediciones secretas a investigar rutas hacia Occidente, decidió desde Cabo Verde tomar rutas directas hacia el sur, y fue cuando terminó chocando con la costa brasilera, cerca de Porto Seguro en la desembocadura del río Burnham, mucho más al sur de donde habían llegado los del reino castellano. Aunque se dice que llegaron más al sur, pero al avistar indígenas en la costa, decidieron ir casi unos 100 kilómetros al norte, donde allí es que descubren las tierras del actual Porto Seguro. Dicen que ellos dieron la primera misa en Brasil a los indígenas y donde se erigió la primer cruz católica. Hay historias que dicen que anteriormente había llegado a tierras brasileras Duarte Pacheco Pereira, siendo también parte de esas expediciones secretas portuguesas desde Cabo Verde, pero mucho más al norte. No se termina de confirmar oficialmente, porque en ese momento no hubiese respetado el Tratado de Tordesillas y hubiese desatado una guerra
Cabral, en tierras brasileras, decidió enviar a uno de sus marineros, Gaspar de Lemos, hacia Portugal, avisar la noticia y pedir más navíos y gente para colonizar las tierras brasileras. Fue así que Gaspar de Lemos regresó con Américo Vespucio y se propusieron como expedición seguir viajando al sur. Así descubrieron la bahía de Todos los Santos, la bahía de Guanabara, hoy Río de Janeiro, Angra dos Reis, São Vicente y la isla de Fernando de Noronha. Los años siguientes, en el Reino de Castilla, se formó la Junta de Burgos, en la que navegantes y científicos discutieron ideas y dictaron leyes con el rey Fernando para organizar las nuevas tierras y buscar un paso hacia el Océano Pacífico y continuar un camino hacia las Indias. Entre algunas tareas organizadas, se le encomendó a Amerigo Vespucio en Hispanoamérica, crear un mapa secreto de las tierras descubiertas y de las rutas navegables desde el reino. Vespucci volvió a Brasil y pidió seguir navegando hacia el sur, pero se negaron porque decían que era un acto que rompía el pacto de Tordesillas. El marinero portugués Gaspar de Lemos sí fue convencido y siguieron hacia el sur, llegando al río Cananea. En la misma Junta de Burgos también participó otro marinero, Juan Díaz de Solís, quien realizó viajes con Vicente Pinzón. Solís había navegado mucho por las costas de Centroamérica y le atribuyen ser parte de los descubrimientos de costas venezolanas, de Nicaragua, la península de Yucatán, entre otras, incluso de protagonizar los primeros contactos con los aztecas. Cuando muere Vespucci en uno de sus viajes, el rey Fernando le asigna a Solís continuar la expedición hacia el sur. Sin cruzarse con portugueses, Solís llega a la bahía de Babitonga en Santa Catarina, cerca de Florianópolis, y prosiguió hasta el actual Uruguay, llegando a Punta del Este en 1516, donde sentó posesión para la corona de Castilla y nombró el lugar Puerto de Nuestra Señora de la Candelaria. Desde allí siguió avanzando. Notaron que el agua comenzaba a ser oscura y dulce como un río, y en sus anotaciones lo denominó Mar Dulce. Decidió adentrarse dentro de este mar, que en realidad era el actual Río de la Plata, y llegó hasta una isla, que nombró Martín García, en nombre del cocinero que falleció al llegar, siendo así el primer grupo de personas en pisar tierras que hoy son parte de la Argentina. Estando en la isla, notaron que en la costa este, actual costa uruguaya, habían tribus indígenas y decidieron ir con un bote a explorar la zona. Al desembarcar, fueron atacados y asesinados. Hoy en día, en dicho lugar, llamado Punta Gorda, se encuentra un monolito en conmemoración del descubrimiento de esas tierras. El resto de los marinos que estaban en la isla, asustados, decidieron irse y volver a Punta del Este, y luego hacia el Cabo de San Agustín para retomar camino al puerto de Palos. El Río de la Plata fue denominado Río de Solís. Esta historia es la oficial para Hispanoamérica, pero existe una discusión entre historiadores, porque se sabe que las costas que iban más al sur de Brasil solo fueron exploradas y no fueron rápidamente habitadas por cuestiones climáticas y por no encontrar recursos interesantes o nativos que cooperen con los colonizadores. Se dice que antes de la llegada de Solís, Vespucci también había llegado al Río de la Plata, incluso la Patagonia, y que había recorrido las Islas Malvinas y Sandwich del Sur y retornado por África hasta Europa. Pero como estas misiones eran secretas, no existe mucha documentación completa o escritos que dejen claro que eran esas zonas. Las descripciones no terminan de aclarar por dónde es que estuvo Vespucci. También otra versión dice que Juan de Lisboa ha visto el Río de la Plata y se adentró sin tocar tierra y pisó luego tierra uruguaya mientras retornaba. Esto no queda claro, ya que una documentación cuenta esta travesía, pero no detalla nombres o ubicaciones, y para los historiadores, todas las referencias hacen alusión a las costas uruguayas. De todas formas, el primero en poner pies sobre tierra argentina fue Díaz de Solís. Esta historia continuará en el próximo capítulo.